amigos de Naturalis, hablemos del té. El té es una costumbre internacional antiquísima, pero hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, en nuestro país y en toda Latinoamérica, cuando hablamos de té, hablamos de un agua de alguna hierbita, cualquier hierbita. En nuestra tierra, aquí en el noreste de México, tomábamos mucho té. Té de muchas cosas. Tomábamos té de hierbabuena, tomábamos té de menta, de zacate limón, de salvia de los niños, un té de hoja de naranjo, un té de azahar. Se tomaba té prácticamente todo el año, antes de que llegaran las bebidas embotelladas que tanto problema nos han causado. Es importante por eso retomar estas costumbres. Tomábamos té en la cocina, tomábamos té en el porche, tomábamos té en la banqueta, tomábamos té para acompañarnos, tomábamos té para platicar, tomábamos té para ayudar a una persona querida. ¿Quién nos recuerda a la abuela, a la mamá, apapachándonos en la tarde, en la noche, esos días agripados con resfríos y trayéndonos un tecito, hablándonos de lo bien que nos íbamos a sentir? El té no era nada más una bebida, era un cariño, era una palabra de amistad, era un momento de tranquilidad, un momento de compartir tiempos. No sabíamos que en lugares como en Inglaterra era toda una formalidad y que a las 5 de la tarde puntualmente los ingleses se sentaban a tomar su té negro. El té en realidad es una planta, la Camellia sinensis. El té es originario de Asia. Y cuidado, si usted llega a ir a Europa, a España, por ejemplo, y usted pide en alguna tienda o en algún restaurante, me da un té de manzanilla, le van a ver con cara de ¿qué? Porque té de manzanilla en nuestro idioma es perfectamente entendible, pero para el español, los europeos, los árabes, los chinos, el té es una planta. Así es que no podemos hablar de té de nada. Hablamos de té, ¿qué es esta plantita? Las hojas del té verde, la Camellia sinensis, que bajo ciertas condiciones se produce también el famoso té negro de los ingleses, aquel té que generó la independencia de los Estados Unidos. Está en la historia como los norteamericanos en aquel entonces, antes de ser independientes de los ingleses, tiraron al mar cantidades enormes de té negro para independizarse. Fue parte de la independencia de los Estados Unidos. En Japón, igual que en Inglaterra, a ciertas horas la gente para sus quehaceres y se toman no el té negro, toman el té verde, que es la misma planta, la Camellia sinensis, pero es el té nacional en Asia, en Japón, en China. Los taxistas se la pasan tomando té verde en lugar de refrescos embotellados. Y ahorita les voy a platicar de las propiedades benéficas del té verde. Pero sigamos hablando un poquito. En Argentina, en Uruguay, Paraguay, su mate. El mate argentino con su matera es típico y prácticamente todo el día se la pasan, como dicen ellos, chupando su mate. Y luego tenemos en Perú los mates de hoja de coca, que no es ninguna situación prohibida. En Perú, en Lima, en prácticamente todo Perú, vemos a la gente tomando su mate de hojas de coca, una bebida natural, una bebida que tiene también muchas propiedades. Ha llegado a tal sofisticación el uso de los tés que los chinos han desarrollado todo un arte en los tés y podemos comprar algunos tés chinos en los cuales una bolita como estas, a la hora de ponerlas en agua caliente, nos desarrolla todo un arte floral, una canastita llena de flores, es decir, hay todo un tejido. Los chinos han desarrollado toda una industria y todo un arte alrededor del uso del té. Para el té tenemos distintos tipos de teteras, algunas
poseen ya sus propios filtros, como vemos en estos casos. Tenemos la planta ya adentro de la tetera con su filtro, algunos como las francesas, que también con su émbolo, la típica tetera, la clásica tetera, que también normalmente en su interior tiene unos pequeños orificios que filtran las porciones grandes del té. Tenemos los infusores de tazas, tenemos los infusores de bolita, de cuchara, algunos normales, algunos con formas interesantes como esta florecita, es un infusor, algunos en forma de casita. Vamos, la tradición del uso del té es amplísima y es bellísima, es algo que tenemos que retomar. Regresando a la Camellia sinense, la planta de té. Entonces ya mencionamos que para nosotros en México y prácticamente toda Latinoamérica, hablar de un té es hablar de un agua de hierbas. ¿Sí? Si nosotros vamos a España y queremos un té de hierbabuena o de manzanilla, no diga usted, me da un té de manzanilla, porque no lo van a entender. Se pide una manzanilla, se pide un agua de manzanilla, un agua de hierbabuena o una infusión de manzanilla, una infusión de hierbabuena. Pero bien, el té verde ha sido ampliamente estudiado y recientemente se han hecho una cantidad de estudios enormes. Hay ya una evidencia tremenda sobre los beneficios del consumo de esta maravillosa planta que es la Camellia sinensis, las hojitas de té, una industria multimillonaria, ya que el té, ya sea en forma de té verde, té negro o incluso las variedades más exóticas como el té rojo o el té blanco, provienen de esta misma planta que se cultiva en Asia y que, de acuerdo a cómo se procesa, nos da los más comunes: té negro, que es fermentado; té verde, que es prácticamente sin fermentar; o los té blancos, que son las puntitas, los renuevos; o el té rojo. Todos estos pertenecen a esta planta. Recientemente, hace unos días, estaba yo leyendo uno de los últimos estudios del té verde, donde se vio en una población amplia en Asia cómo el consumo de té verde evita el deterioro de los problemas mentales de la edad. Nos previene demencia senil, nos previene de Alzheimer, nos previene de Parkinson, nos previene de una cantidad de problemas tremendas. Además, es una de las plantas con mayor cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes nos previenen el envejecimiento prematuro, nos ayudan a evitar una multitud de enfermedades, nos ayudan a mantenernos sanos. El té verde contiene sustancias también que sirven para la influenza. Es decir, incluso tomar té verde nos puede ayudar a quitar este problema de la influenza normal. La gripe, los resfríos son ayudados enormemente con el té verde. El consumo del té verde, entonces, es una bebida que recientemente llegó a Occidente, a México, y ahora la encontramos prácticamente en todos lugares, pero hay de calidades a calidades. Este té verde, por ejemplo, es de las zonas altas de las sierras de China, y es difícil de conseguir así en esta forma. Es más común encontrarlo como pellets, es decir, ya compactadito, como lo vemos aquí, pero hay, así como el café, distintas calidades de té verde, así es que seleccione. De las bolsitas al uso de té a granel, yo siempre les diré, usen té a granel. ¿Por qué? Podemos ver nosotros la frescura, podemos olerla, podemos ver sus características, que no esté viejo. Además, las bolsitas de té pueden tener sustancias que nos pueden generar problemas secundarios. Las bolsas de té o son hechas con poliopropileno de un punto de fusión muy alto, pero que no sabemos qué sustancias pueden generarse y qué efectos pueden tener en la salud. O bien, los de tela muchas veces les agregan conservadores. Té verde es una planta que podemos ya conseguir fácilmente a granel en nuestro país, en nuestra ciudad, y que podemos preparar nuestras infusiones deliciosas, frías o calientes, endulzadas, sin endulzar,
light con un poquito de stevia, etcétera, las podemos consumir de manera común. Tenga mucho cuidado, yo le sugiero no comprar los tés ya preparados porque muchas veces esos contienen altas cantidades de azúcar. Una lata de té de infusión puede llegar a tener hasta 15 o 18 cucharadas de azúcar. Es mejor comprar su té y usted prepararlo y usted sabe qué azúcar usa, la cantidad. Compártalo con sus amigos, compártalo en la familia, vivamos más saludablemente, tomemos cosas naturales. Regresemos a esta tradición de consumir nuestros tés, nuestras bebidas de hierbas. ¿Qué les parece, amigos? Esta información es importante, hay que pasarla y hay que mantener, revivir y mantener esta tradición.